Hace más de 1500 años, en el año 570 después de Cristo, el Imperio Romano vivía una época catastrófica. Tribus bárbaras, entre ellas los vándalos y los hunos, atacaban el imperio y causaban enormes destrucciones en muchas de sus ciudades. En medio de esta amenaza, la gente comenzó a abandonar sus hogares en busca de seguridad en otros territorios. Las ciudades estaban en ruinas y el instinto de supervivencia los llevó a buscar refugio. Sin embargo, el camino hacia la libertad no fue fácil, y los refugiados enfrentaron muchos desafíos. La mayoría de estos refugiados se dirigió a pequeñas islas en el mar Adriático. Estas islas, ubicadas en lo que hoy es Venecia, se convirtieron en un refugio contra los invasores bárbaros. No obstante, aunque estaban a salvo, surgió un nuevo problema: la geografía de las islas. La tierra era blanda y pantanosa, lo que hacía casi imposible establecerse allí, y mucho menos construir una ciudad. Pero la necesidad de sobrevivir impulsó a los habitantes a realizar hazañas de ingeniería increíbles. En lugar de rendirse, aprendieron a trabajar con la naturaleza para crear una base estable sobre la cual construir sus asentamientos. Los primeros habitantes comenzaron a clavar postes de madera en el suelo blando de las islas. Estos postes, extraídos de los bosques cercanos, se introducían hasta alcanzar una base más firme, proporcionando así una estructura sólida sobre la cual comenzar a edificar. El siguiente paso fue construir cimientos capaces de soportar el peso de las edificaciones. Para lograrlo, colocaban bloques de piedra caliza sobre los postes de madera, formando una plataforma resistente. El método era simple pero efectivo: postes de madera en el suelo, bloques de piedra encima y, finalmente, edificios de madera o, con el tiempo, de ladrillo. La infraestructura de la ciudad también tuvo que adaptarse a las condiciones únicas de estas islas. El desarrollo de un sistema de canales fue crucial, ya que permitía el transporte de mercancías y personas entre las islas. En lugar de calles, se crearon canales que servían como vías de comunicación. Con el tiempo, estos canales se convirtieron en una de las características más emblemáticas de la ciudad, donde las embarcaciones reemplazaron a los carruajes como medio de transporte principal. Otra obra maestra de la ingeniería veneciana fue la construcción de puentes. Al principio se usaban puentes de madera simples para conectar las islas. Sin embargo, con el paso de los siglos, la necesidad de estructuras más resistentes se hizo evidente. En 1310, se construyó el primer puente de piedra, facilitando aún más la conexión entre las islas. Estos puentes no solo permitieron el tránsito de personas, sino que también impulsaron el comercio y la comunicación. El comercio desempeñó un papel fundamental en el crecimiento de Venecia. Su ubicación en el mar Adriático, en el punto de encuentro entre Europa Oriental y Occidental, la convirtió en un puerto comercial estratégico. Los barcos que transportaban mercancías del este llegaban a Venecia y desde allí se exportaban productos a África y Oriente Medio. Los comerciantes venecianos se convirtieron en algunos de los más ricos y poderosos de Europa, contribuyendo al desarrollo y expansión de la ciudad. Los ingenieros venecianos también encontraron soluciones a problemas prácticos. Uno de los mayores desafíos era la falta de fuentes naturales de agua potable. Para resolverlo, los habitantes idearon un sistema avanzado de recolección de agua de lluvia. El agua era canalizada desde los techos de las casas hasta cisternas y pozos, que contaban con filtros para purificarla y hacerla apta para el consumo. Otro sistema innovador fue el manejo de aguas residuales.
Al estar construida sobre un terreno pantanoso, la ciudad no podía instalar un sistema de alcantarillado convencional. En su lugar, se creó una red de canales y desagües que dirigían las aguas residuales hacia el mar. Esto no solo era funcional, sino que también ayudaba a prevenir inundaciones y la propagación de enfermedades. Hace más de 1500 años, en el año 570 después de Cristo, el Imperio Romano vivía una época catastrófica. Tribus bárbaras, entre ellas los vándalos y los hunos, atacaban el imperio y causaban enormes destrucciones en muchas de sus ciudades. En medio de esta amenaza, la gente comenzó a abandonar sus hogares en busca de seguridad en otros territorios. Las ciudades estaban en ruinas y el instinto de supervivencia los llevó a buscar refugio. Sin embargo, el camino hacia la libertad no fue fácil, y los refugiados enfrentaron muchos desafíos. La mayoría de estos refugiados se dirigió a pequeñas islas en el mar Adriático. Estas islas, ubicadas en lo que hoy es Venecia, se convirtieron en un refugio contra los invasores bárbaros. No obstante, aunque estaban a salvo, surgió un nuevo problema: la geografía de las islas. La tierra era blanda y pantanosa, lo que hacía casi imposible establecerse allí, y mucho menos construir una ciudad. Pero la necesidad de sobrevivir impulsó a los habitantes a realizar hazañas de ingeniería increíbles. En lugar de rendirse, aprendieron a trabajar con la naturaleza para crear una base estable sobre la cual construir sus asentamientos. Los primeros habitantes comenzaron a clavar postes de madera en el suelo blando de las islas. Estos postes, extraídos de los bosques cercanos, se introducían hasta alcanzar una base más firme, proporcionando así una estructura sólida sobre la cual comenzar a edificar. El siguiente paso fue construir cimientos capaces de soportar el peso de las edificaciones. Para lograrlo, colocaban bloques de piedra caliza sobre los postes de madera, formando una plataforma resistente. El método era simple pero efectivo: postes de madera en el suelo, bloques de piedra encima y, finalmente, edificios de madera o, con el tiempo, de ladrillo. La infraestructura de la ciudad también tuvo que adaptarse a las condiciones únicas de estas islas. El desarrollo de un sistema de canales fue crucial, ya que permitía el transporte de mercancías y personas entre las islas. En lugar de calles, se crearon canales que servían como vías de comunicación. Con el tiempo, estos canales se convirtieron en una de las características más emblemáticas de la ciudad, donde las embarcaciones reemplazaron a los carruajes como medio de transporte principal. Otra obra maestra de la ingeniería veneciana fue la construcción de puentes. Al principio se usaban puentes de madera simples para conectar las islas. Sin embargo, con el paso de los siglos, la necesidad de estructuras más resistentes se hizo evidente. En 1310, se construyó el primer puente de piedra, facilitando aún más la conexión entre las islas. Estos puentes no solo permitieron el tránsito de personas, sino que también impulsaron el comercio y la comunicación. El comercio desempeñó un papel fundamental en el crecimiento de Venecia. Su ubicación en el mar Adriático, en el punto de encuentro entre Europa Oriental y Occidental, la convirtió en un puerto comercial estratégico. Los barcos que transportaban mercancías del este llegaban a Venecia y desde allí se exportaban productos a África y Oriente Medio. Los comerciantes venecianos se convirtieron en algunos de los más ricos y poderosos de Europa, contribuyendo al desarrollo y expansión de la ciudad. Los ingenieros venecianos también encontraron soluciones a problemas prácticos. Uno de los mayores desafíos era la falta de fuentes naturales de agua potable.
Para resolverlo, los habitantes idearon un sistema avanzado de recolección de agua de lluvia. El agua era canalizada desde los techos de las casas hasta cisternas y pozos, que contaban con filtros para purificarla y hacerla apta para el consumo. Otro sistema innovador fue el manejo de aguas residuales. Al estar construida sobre un terreno pantanoso, la ciudad no podía instalar un sistema de alcantarillado convencional. En su lugar, se creó una red de canales y desagües que dirigían las aguas residuales hacia el mar. Esto no solo era funcional, sino que también ayudaba a prevenir inundaciones y la propagación de enfermedades. A pesar de los desafíos que implicaba vivir en las islas, Venecia logró prosperar y convertirse en una de las ciudades más grandes e influyentes del mundo. La ingeniería veneciana y el comercio fueron fundamentales para hacer de la ciudad un centro cultural y económico de gran importancia. Hoy en día, Venecia es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y atrae a millones de turistas cada año. A pesar de los problemas que ha enfrentado a lo largo de los siglos, la ciudad ha logrado conservar su encanto y belleza única. Sin embargo, aún enfrenta desafíos como el hundimiento gradual de las islas y las frecuentes inundaciones. Aún así, Venecia sigue siendo un impresionante ejemplo de ingeniería humana y adaptación a la naturaleza y la historia. Venecia, la fascinante ciudad sobre el agua, es el resultado de un ingenio increíble y de un esfuerzo incansable para superar los desafíos únicos de su geografía y su terreno. Las islas sobre las que se construyó Venecia no están formadas por tierra firme y estable, sino por un suelo blando y pantanoso, lo que hacía extremadamente difícil la construcción. Para edificar la ciudad, los primeros venecianos tuvieron que idear soluciones innovadoras y altamente efectivas. Los primeros pobladores venecianos enfrentaron un problema fundamental. El terreno era demasiado blando e inestable para construir edificaciones duraderas. El suelo arcilloso amenazaba con hacer que cualquier estructura se hundiera con el tiempo. En lugar de rendirse, desarrollaron una solución técnica que permitiría que su ciudad perdurara durante siglos. Los venecianos comenzaron a clavar miles de postes de madera en el suelo para crear una base sólida. Estos postes, provenientes de los bosques cercanos, eran enterrados profundamente en el terreno blando hasta alcanzar una capa más firme. Se estima que algunos de estos postes fueron insertados a profundidades de hasta 10 metros, proporcionando una base estable sobre la cual edificar. Posteriormente, los postes se unían entre sí para formar una plataforma resistente donde se podían construir los edificios. El secreto de esta técnica radicaba en que la madera de los postes se conservaba debido a la humedad del suelo, lo que la hacía sorprendentemente duradera. Una vez enterrados, los postes se compactaban y endurecían con el tiempo, creando una estructura firme y estable. Gracias a este ingenioso método, los venecianos lograron construir sobre un terreno que, en principio, parecía imposible de habitar. Una vez establecida la base sobre estos postes de madera, el siguiente paso fue la construcción de los edificios. Para minimizar el peso sobre los cimientos y asegurarse de que las estructuras resistieran los cambios en el nivel del agua, los venecianos utilizaron técnicas arquitectónicas especializadas. Las primeras edificaciones en Venecia fueron construidas principalmente de madera. Sin embargo, la madera era altamente inflamable y los incendios se convirtieron en un problema frecuente. Con el tiempo, los venecianos comenzaron a utilizar ladrillos y piedra caliza para hacer sus construcciones más seguras y resistentes. Para reforzar aún más las paredes,
emplearon una mezcla especial de piedra caliza y arena como mortero, lo que les proporcionaba flexibilidad para adaptarse a los movimientos naturales del suelo y la ciudad. Las edificaciones en Venecia rara vez superaban los 3 pisos de altura. Esto se debía a la necesidad de reducir el peso y evitar riesgos de inestabilidad. Esta estrategia pragmática permitió que la ciudad creciera de manera sostenible, sin sobrecargar su frágil base. Además, las estructuras fueron diseñadas para resistir las fluctuaciones del nivel del agua y otros factores ambientales. Otro aspecto impresionante de Venecia es su sistema de canales, que la convierte en una maravilla urbana única en el mundo. Los venecianos aprovecharon las condiciones naturales del lugar para construir una red de canales que no solo servían como vías de transporte, sino también como rutas comerciales y de comunicación entre las distintas islas. Al principio, los canales de Venecia eran simplemente cuerpos de agua que facilitaban el traslado de mercancías y personas. Sin embargo, con el crecimiento de la población y el comercio, se hizo evidente la necesidad de conectar las islas de una manera más eficiente. Para solucionar este problema comenzaron a construir puentes. Las primeras estructuras fueron puentes de madera simples. Aunque eran ligeros y fáciles de construir, sufrían un rápido deterioro debido a la humedad y el viento. A pesar de sus limitaciones, estos puentes fueron fundamentales para conectar la ciudad en sus primeras etapas, mientras los venecianos desarrollaban métodos para construir estructuras más resistentes. El sistema de alcantarillado tradicional de Venecia. El sistema de alcantarillado tradicional veneciano se basaba en canales y drenajes que atravesaban la ciudad. Sin embargo, estos canales no solo tenían la función de eliminar el agua y los residuos, sino que también desempeñaban un papel importante en el proceso natural de limpieza de la ciudad. Gracias a un mecanismo especial, en el que el nivel del agua en los canales se regulaba con el flujo de las mareas altas y bajas, los venecianos podían expulsar los desechos de la ciudad de manera casi automática. Estas variaciones entre la marea alta y la marea baja ayudaban a limpiar las aguas residuales al introducir regularmente agua fresca en los canales, eliminando así la suciedad. En el pasado, este sistema fue una solución sorprendentemente eficaz para garantizar la limpieza de la ciudad. Cuando subía la marea, las aguas residuales eran arrastradas hacia el mar a través de los canales, lo que permitía su limpieza periódica. No solo era una solución funcional, sino también ecológica, ya que no requería sistemas mecánicos extensos ni productos químicos para tratar los residuos. Los ciclos de marea alta y baja aseguraban una limpieza continua de las aguas residuales, convirtiendo a Venecia en una de las ciudades más limpias de su época. Sin embargo, Venecia enfrenta un problema a largo plazo. Se está hundiendo. Este fenómeno natural es causado por una combinación de factores geológicos y humanos. La ciudad se sostiene sobre miles de pilotes de madera clavados en el suelo blando, pero con el paso de los siglos, ha perdido altura debido a procesos geológicos y el constante hundimiento del terreno. Venecia se hunde aproximadamente entre 1 y 2 milímetros cada año, lo que provoca que, con el tiempo, la ciudad quede más expuesta al nivel del mar. Este proceso lento pero constante ha generado un problema serio, ya que los edificios y la infraestructura deben soportar la presión del suelo en descenso. El sistema de alcantarillado también se ha visto afectado. El aumento del nivel del mar y el hundimiento de la ciudad representan un desafío permanente que Venecia sigue enfrentando. Además de los procesos geológicos,
Las actividades humanas, como la extracción de agua de los acuíferos subterráneos, también han contribuido al hundimiento continuo del terreno. La presión causada por la extracción de agua ha debilitado aún más el suelo. Aunque se han tomado medidas para reducir esta extracción y restaurar el equilibrio natural, el problema persiste. A pesar de la amenaza constante del hundimiento y la subida del nivel del mar, Venecia ha realizado enormes esfuerzos para preservar y proteger la ciudad. El proyecto más conocido es el MOSE, diseñado para proteger a Venecia del aumento del agua mediante la construcción de barreras móviles que impiden la entrada de agua de la laguna. Estas barreras están diseñadas para bloquear el flujo de agua hacia la ciudad en caso de mareas altas, evitando así las inundaciones. El proyecto MOSE, que ha estado en desarrollo durante años, busca garantizar que Venecia siga siendo habitable a pesar de las amenazas ambientales. Se trata de una obra de ingeniería monumental que utiliza tecnología de vanguardia para resolver los problemas únicos de la ciudad. Además de los proyectos técnicos, Venecia también apuesta por un desarrollo urbano sostenible y la concienciación sobre estos problemas. Los venecianos son plenamente conscientes de los desafíos que enfrentan y trabajan activamente para preservar el patrimonio y la cultura de la ciudad. Hoy en día, Venecia es una de las ciudades más visitadas del mundo, con aproximadamente 6 millones de turistas al año que desean experimentar su fascinante arquitectura, arte e historia. Sin embargo, la población local ha disminuido significativamente en comparación con el número de turistas, y actualmente cuenta con menos de 50.000 habitantes. Esta reducción se debe, en parte, al alto costo de vida, la falta de empleo y los efectos del aumento del nivel del mar. A pesar de los desafíos, Venecia sigue siendo una de las ciudades más icónicas del mundo, conservando con orgullo su historia y su legado único. Su arquitectura, su sistema de alcantarillado y las técnicas de ingeniería desarrolladas hace siglos siguen intactas y sirven de modelo para futuros desarrollos urbanos. Conclusión. Venecia es un ejemplo vivo de la innovación humana y la capacidad de adaptarse a los desafíos de la naturaleza. Su singular sistema de alcantarillado, desarrollado hace siglos, no solo ayudó a mantener limpia y funcional la ciudad, sino que también ha dejado una huella duradera en la ingeniería moderna. Sin embargo, la ciudad sigue enfrentándose a la amenaza del hundimiento y el aumento del nivel del mar. A pesar de estas dificultades, Venecia sigue siendo una obra maestra de la ingeniería que ha resistido el paso del tiempo y que debe preservarse para las futuras generaciones.